Cordial saludo. El día de hoy vamos a analizar dos preguntas de las temáticas que hemos discutido en clase asociadas con el examen de admisión de la Universidad Nacional. La primera pregunta hace referencia a un diagrama de fase que hemos discutido en clase. El diagrama de fase se caracteriza porque es una variación, es un estudio de variación de presión en términos de ¿qué? De la temperatura. En el diagrama de fase yo siempre voy a tener en cuenta tres zonas. Primero que todo, esta zona que se va a indicar en esta parte va a corresponder a la fase sólida. Esta fase de acá corresponde a la fase líquida. Y finalmente, la área que se encuentra por debajo de esta curva va a corresponder a la fase gaseosa. Muy bien, analicemos qué es lo que nos proponen en el cuestionamiento. De acuerdo con la información de la gráfica, es correcto afirmar que a 5 atmósferas y 20 grados Celsius, el dióxido de carbono se encuentra en... Muy bien, aquí tenemos que interpretar, hacer un análisis o interpretación de gráfica. Entonces nos pide que nos paremos en 5 atmósferas. Aquí aproximadamente o puntualmente nos dan 5,11 atmósferas. De tal manera que nuestro punto se va a localizar un poco más abajo, a la línea punteada que nos dan acá. Y nos piden que ubiquemos la temperatura aproximadamente 20 grados Celsius. Aquí nosotros vemos que nos dan como referencia 25 grados Celsius, de tal manera que tenemos que correr nuestro punto de referencia a la izquierda. De tal manera que unos 20 grados Celsius equivaldrá a esta zona. De tal manera que el punto que estamos analizando corresponderá a la fase gaseosa. Nos dice que se encuentra en estado gaseoso. Muy sencillo, a partir de esa interpretación yo ya puedo decir que el estado de agregación de esa sustancia es gaseosa. Va a establecer un equilibrio sólido. Falso. ¿Por qué razón? Porque el equilibrio sólido-líquido se va a establecer a una presión mayor de 5,11 atmósferas y una temperatura de menos 56,6 grados Celsius. C, equilibrio líquido-gas. Entonces, esta es la gráfica o este es el punto de equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa. Tampoco se encuentra ese punto sobre ninguna de este punto de la gráfica. Finalmente nos dice que estado líquido. Para obtener un estado líquido necesitaría una presión por encima de las 5,11 atmósferas. Muy bien, por lo tanto, el ítem correcto es la opción A. A 5 atmósferas y 20 grados Celsius se encuentra el dióxido de carbono en fase gaseosa. La siguiente pregunta hace referencia al siguiente cuestionamiento. De acuerdo con la información de la gráfica, es correcto afirmar que a menos 56,6 grados Celsius, el dióxido de carbono se encuentra en... Muy bien. Lo primero que hacemos es ubicar la temperatura. Menos 56,6 grados Celsius. Entonces, en equilibrio líquido-gas. Para establecer un equilibrio líquido-gas, necesariamente tiene que haber una presión mayor a menos 56,6 atmósferas, grados Celsius, perdón. Y aquí en este caso, la temperatura se permanece fija. Por lo tanto, en ese caso, el equilibrio no se podría dar. B. Se establece un equilibrio gaseoso, líquido y sólido. Si nosotros vamos a ubicar este punto, esto es lo que se conoce como el punto triple. El punto triple es la temperatura y la presión a la cual yo puedo tener
los tres estados de la materia, tanto el sólido, el líquido, como el gaseoso. Por lo tanto, a esta temperatura y a esta presión, evidentemente tendríamos un equilibrio gaseoso, líquido y sólido. Acá en este caso, el ítem correcto es la B. Finalmente, analicemos los siguientes ítems de respuesta. Estado líquido. En estado líquido, no necesariamente, porque ahí vemos que hay otras agrupaciones de los otros estados de la materia. Hay gaseoso y hay sólido. Finalmente nos dice que hay un equilibrio sólido-líquido. No solamente hay un equilibrio sólido-líquido, sino también gaseoso. De tal manera que la pregunta más completa, la que satisface el cuestionamiento, es la B. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.